Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos esta plática. Y Meli, bienvenida a Samsani. Y yo quisiera, antes de entrar propiamente en el tema que nos vas a compartir el día de hoy, que es esta astrología, este mapa de conciencia, que ya nos hablarás un poco más a fondo de qué se trata, que nos platiques un poquito cómo fue que llegó la astrología a tu vida y por qué se vuelve un propósito de vida tan importante para ti. Mm, Gracias por esa pregunta. Pues desde que era adolescente me llamaba la atención la astrología y me identificaba. Incluso mi mamá me llevó alguna vez con una astróloga y no me acuerdo qué me dijo. Mi mamá se acuerda de algunas cosas que me ha platicado, pero yo me acuerdo perfecto de la casa donde fue la sesión y tenía vitrales y era como un lugar que a mí me parecía pues muy especial. Y siempre pues sentí que había ahí como cierta sabiduría, ¿no? Desde muy pequeña, incluso antes de la adolescencia, pero pues me fue acompañando de una manera pues digamos un tanto lejana. Y fue más adelante, cuando inicio yo mi camino espiritual, que me vuelvo también más sensible a las energías, a diferentes cosas y me refugio un poco más en la astrología. Estuve algún tiempo en servicio en un ashram, en un monasterio. Para los que no conocen esta palabra, es un monasterio donde se hacen prácticas de yoga. Y fue ahí que yo empecé a percibir como que había algo, como a hacerme preguntas, ¿por qué hay días que yo amanezco y tengo ganas de salir y de hacer cosas o de viajar? ¿Y por qué hay días que siento que tengo ganas como de quedarme en la cama y leer? O sea, yo sentía que había como unas energías que yo no podía nombrar y que yo no tenía un lenguaje pues, para identificar. Entonces ahí me empecé a escuchar más podcasts de astrología, empecé a interesarme más, a hacer también más sesiones personales. Un par de astrólogas me leyeron mi carta natal, luego una sesión de tránsitos y ahí fue cuando empecé a profundizar y encontré en la astrología ese lenguaje y esa manera de nombrar las cosas que yo experimentaba. Después cambio de vida y regreso a México y regreso muy transformada y yo ya no quería dedicarme a lo mismo, ¿no? Siempre estuve en docencia y aunque me gusta mucho la docencia en historia del arte, quería hacer algo más. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no astrología? Porque estaba un poco iniciando una nueva etapa y pues en mis oraciones, en mis cantos, yo pedía guía. Y pues una y otra vez lo que surgía era astrología, o sea, porque era lo que me llenaba. Entonces empecé a meterme más y más y estudiar con diferentes maestras y aprender. Es como un lenguaje, ya van a ver, es como hablar otro idioma. Y entonces, en 2019 comencé a ofrecerlo de manera profesional, poco a poco con gente cercana, cosas más generales. Y pues ya estoy ahora aquí, 7 años después, y pues si no es el 100% de mi actividad profesional, sí es pues un poco más del 50%. Excelente, Meli, qué gran camino ha recorrido pues para llegar a este lugar en donde ciertamente compartes eso que te llamó desde hace tantos años y que hoy pues lo haces, como tú bien dices, parte de tu vida profesional y con esta contribución tan increíble a lo que es la parte de la conciencia y el desarrollo personal. Y de aquí viene pues mi siguiente pregunta. Si la astrología en redes podemos ver que hay como mucha información y que es una especie mm, de predicción o una especie de bola mágica que a veces nosotros también mismos consultamos a manera de que me dirán, me va a ir bien o me va a ir mal, pero no necesariamente es eso. Tú desde tu perspectiva, tus estudios y bueno, pues a lo que te has dedicado, sí. ¿Cómo puedes describir realmente la astrología? ¿Es esto? ¿Es una predicción o es una herramienta de conocimiento personal y de elevación de conciencia? ¿Y por qué en las redes pues está o se presenta de esta forma? Ujú, muy, muy buena pregunta.
Lo que sucede con la astrología es que justamente lo que encontramos que se difunde de manera más masiva y en las redes es como la capita es como la puntita del iceberg, ¿no? Es como lo más de alguna forma digerible, como usualmente es nuestro signo solar, ¿no? O sea, que decimos yo soy Libra, yo soy Piscis, yo soy Escorpión, ¿no? Y normalmente eso es a lo que también tenemos acceso en las redes, ¿no? Efectivamente, la astrología se puede usar como una herramienta predictiva y hay astrología predictiva, pero no todos los astrólogos tienen el mismo enfoque, no tienen todos la misma formación ni los mismos intereses. En mi caso, yo no me enfoco en la astrología predictiva, o sea, sí podemos, hago sesiones de tránsitos con algunas personas, pero más que predictivo, para mí es una herramienta de autoconocimiento y de poder tomar, reconocer y reclamar esos dones y también trabajar con nuestra sombra, con aquello que de pronto puede ser un poco difícil para nosotros de observar o que nos lleva una y otra vez a experiencias que son dolorosas o que no nos gustan o que nos alejan de lo que nos hace felices o lo que nos hace bien. Entonces, es así como yo más bien la manejo. Con las sesiones de tránsitos que ya explicaré en un momento qué es eso, sí podemos ver, por ejemplo, pues qué experiencias o qué invitaciones o qué procesos se van a abrir en un determinado ciclo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, usualmente en una sesión de tránsitos manejamos un margen de un año, ¿no? O sea, como este año, ¿de qué se trata? Mucha gente le gusta hacer su retorno solar, que es alrededor de su cumpleaños, una sesión también para ver cómo, de qué se va a tratar este año, ¿no? Y eso sí podemos, eso sí me gusta hacerlo y a mí me es muy importante no quitarle a la persona su libre albedrío y no asustar, ¿no? No decir, oh, te va a pasar, ni nada. O sea, la astrología no determina nada, nos muestra posibilidades, ¿no? Y desafortunadamente sí hay gente que no tiene un gran entendimiento de la herramienta y tiende a manejarla así, ¿no? Como desde una visión como más catastrófica. No, esto va, tienes Urano en la casa 7, jamás te vas a casar, ¿no? Eso es muy reduccionista, ¿no? O sea, no es así, es como presentar posibilidades y también ya lo vamos a ir viendo, pero, o sea, en general, la respuesta es sí, sí se puede utilizar para predecir y a mí no es lo que más me interesa de la astrología. Gracias, Meli. Y entonces, bueno, pues en tu interés y la razón por la que estamos así, te cedo totalmente la palabra, pues es para que entremos de lleno en temas y de astrología, pues esta parte de herramienta personal de conciencia. Adelante. Gracias, Meli. Gracias. Pues lo primero que también en conversaciones con Oli antes de la plática, pues le comentaba un poco cómo llegué a dedicarme a esto y le decía que para mí fue un tanto difícil, o sea, desde muy jovencita tuve problemas de autoestima, ¿no? Porque ahora tenemos una categoría que nombra a las personas altamente sensibles, ¿no? No sé si han escuchado pues es paz, ¿no? PAS, paz, es una persona altamente sensible, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un lenguaje para eso, pero cuando yo estaba creciendo no había eso. Entonces yo siempre fui una persona muy sensible a muchas cosas, a veces muy raras, a veces no tan raras. Y pues mi mamá pasaba de un doctor a otro y me llevaba de aquí para allá tratando de encontrar respuestas. Y siempre le decían, pues es que esta niña es muy sensible, es que esta niña es muy sensible, ¿no? Pero más allá de eso, no había como algo, o sea, no había una etiqueta todavía, una categoría. Entonces, como vivimos en un mundo que nos hace eh, como sentir que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, que tenemos que ser fuertes. Ya, si la plática nos da para eso, ya llegaremos a hablar del patriarcado y el condicionamiento y la masculinidad y toda esa parte, ¿no? Porque todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? Pero no estoy hablando necesariamente de género, sino de que ha privilegiado la energía masculina y yo, mi naturaleza es un poco más femenina, ¿no? Más de fluir, más receptiva, más intuitiva, más sensible, ¿no?
Y todo esto para decirles que a mí me costó mucho trabajo entender cómo era yo y como justamente reclamar mis dones y decir, pues yo soy buena para esto, porque yo siempre me sentía menos que, o sea, siempre sentía que no estaba dando el ancho, que no estaba pudiendo sostener un trabajo de 8 horas, que las luces fluorescentes me drenaban, que no podía comer esto porque me sentía muy mal, que me pasaba esto y tenía que pasar medio día en cama, ¿no? Entonces siempre había como esa, pues como esa vergüenza de no soy suficiente. Y cuando entendí más la astrología y pude entender pues el diseño energético que yo traje y que elegí, es mi creencia que nosotros elegimos estas energías para venir a explorar y evolucionar en ciertas áreas de la vida. Pueden ser cosas que quedaron pendientes de otras vidas. Yo elegí este diseño y elegí venir con estas deficiencias o con estos dones o con estas sensibilidades para alcanzar a completar ese cachito que mi alma está buscando completar en este momento. Entonces me vino más aceptación, me vino pues un camino más alternativo, ¿no? Y de encontrar dónde puedo servir, dónde sí puedo ser de contribución, que no necesariamente es el camino más transitado, ¿no? Entonces, bueno, eso quería contarles antes de comenzar ya. La astrología, lo que es muy importante entender es que en la antigüedad, la astronomía y la astrología, que son ahora dos disciplinas distintas, la astronomía es como el enfoque científico y los astronautas y las mediciones y como la parte técnica científica, y la astrología, o sea, eso está en el lado de las ciencias. La astrología se quedó como una disciplina más de las humanidades. Es un como llamado arte interpretativo. Pero en la antigüedad, pues como no teníamos la tecnología que tenemos ahora, eran una misma disciplina y todo lo que se descubría se hacía por la observación del cielo y de los ciclos. Entonces la astrología conserva una parte muy técnica, porque sí hay matemáticas, sí hay mediciones, sí hay ángulos, sí hay números, pero también tiene toda esta parte interpretativa que la astronomía no tiene. La astronomía pues es ciencia dura, es números, es estadísticas. Entonces, eso es importantísimo. Ahora están separadas, pero antes eran una misma disciplina. Eso hizo que la astrología también cayera un poco en desprestigio, porque entonces no es una ciencia, ¿no? Entonces es una disciplina que también se ha asociado mucho a lo esotérico y a lo metafísico, y gracias al mal uso que le han dado muchos charlatanes, pues también tiene muy mala fama. Incluso entre la gente religiosa, hay ciertas religiones que prohíben, ¿no? El consultar astrólogos y bueno, para empezar, los tres reyes magos que fueron a ver a Jesús cuando nació eran astrólogos, ¿no? Eran gente que estudiaba el cosmos y el cielo y los ciclos. Y esta llamada estrella de Belén, que se cree que es Sirio, Sirio, la estrella más brillante que tenemos en el cielo, era esa señal y que por eso llegaron los reyes a ver a Jesús, porque ellos estaban siguiendo esta estrella que estaba indicando que algo iba a suceder, que iba a cambiar a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es solo un pequeño paréntesis. La astrología tiene muchísimos usos. Y con el que me gustaría comenzar es con este uso personal, ¿no? En nuestro póster tenemos como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo es que la astrología nos puede ayudar a conocernos? Ahora tenemos softwares y tenemos una manera de nosotros obtener nuestra carta natal. Ponemos nuestra información y de hecho les quisiera compartir para que si alguien quiere también em, hacerlo, ahorita pues obviamente no tenemos tiempo para sacar las cartas de todos, pero en este sitio web que es www.astro.com, que también le pueden cambiar el del inglés, le pueden poner en español. Entonces ahí sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ok, entonces aquí cartas y cálculos le pican y les va a dar ciertas opciones. Pueden escoger la primera, que es la más sencilla, y les va a sacar una ventanita como esto. Entonces aquí ponen su nombre, ponen su, eh,
Aquí es lo interesante, puedes poner tu género o puedes poner un evento, porque no solo podemos sacar cartas astrales de nosotros o carta astral, carta natal es lo mismo. No solo podemos sacar de personas, podemos sacar de, por ejemplo, naciones, ¿no? Cuando se firma el Acta de Independencia de México, pues nace una nación, nace un concepto. Entonces, si ponemos la información del momento en el que se firmó, entonces esa es la carta de nuestro país, por ejemplo. Podemos sacarla de un evento, una luna llena, una luna nueva, en fin. Pero supongamos que aquí ponemos toda nuestra información y luego yo tengo aquí ya un ejemplo, eh, la luna nueva en Aries que tenemos el viernes 17, ¿no? Entonces uno pone la información, 17 de abril a las 5:51, ta, ta, ta. Y lo que nos sale es esta carta o esta gráfica. Este es como un esquema que nos muestra la posición de los planetas, cómo van a estar ese viernes, ¿no? O sea, si pusiera yo aquí la información de hoy, ahorita, pues nos saca una carta diferente. Pero esta, digamos, es la del viernes. Y entonces tenemos que de este lado los planetas, ¿no? Estos, en la astrología tradicional o como más conocida, se manejan los planetas del sistema solar. Entonces tenemos el listado Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, el nodo norte, que es un punto hipotético, Quirón, que es un asteroide. Y tenemos aquí en qué grado está, ¿no? Ya estas cosas son como muy técnicas y más complejas y como no quisiera detenerme tanto en lo técnico, pero digamos que este es como un esquema de las alineaciones que tenían los planetas el día que nosotros nacimos, si es nuestra carta natal o este día que va a ser la luna nueva. Ahora, les voy a mostrar otro esquema. Este es como un esquema que nos ayuda también, es el mismo principio, ¿no? Como este círculo, y nos ayuda a entender los diferentes signos, lo que se llaman las casas en astrología y los planetas, ¿no? Entonces tenemos este punto de aquí que dice AC, es el punto del ascendente. Y el ascendente se da por la hora de nacimiento. No sé si alguien de aquí ha hecho sesiones de astrología y pues siempre les piden su hora lo más exacta posible. ¿Y por qué? Porque la hora nos da el punto que traza o que define toda la carta, ¿no? Ahora les digo, ya tenemos el software, ponemos nuestra información y solita se genera la carta, pero antiguamente pues los astrólogos trazaban estos ángulos, tenían unas listas que son las llamadas efemérides astrológicas, que son listas como estas, donde tenemos los planetas y entonces nos dice Sol a 11 grados de Aries, ¿no? El 1 de abril. El 2 de abril ya está a 12 grados. Y así para cada planeta tenemos el Sol, la Luna, etcétera, ¿no? Entonces, un listado de grados, que esa es la parte más técnica y matemática que les decía yo de la astrología. El tipo de astrología que yo hago es moderna occidental y con un sistema que se conoce como Placidus. Pero hay muchos tipos de astrología. Hay astrología védica, que es la que hacen en la India, hay astrología china, que seguramente han escuchado que este es el año del caballo de fuego y que hay otros animales. Hay astrología sideral, que ese tipo de astrología trabaja con el cielo, no trabaja con esquemas como estos, sino con la observación directa de las estrellas. En astrología occidental moderna trabajamos con ciertas convenciones, porque sabemos que todas las constelaciones tienen tamaños diferentes. Por ejemplo, la constelación de Escorpión es muy chiquita y la constelación de Virgo es enorme, pero para términos de la astrología occidental moderna, todas son iguales. Y entonces a cada constelación, que sería cada signo del zodiaco, se le asignan 29 grados, ¿no? Y va del 0 al 29 y luego otra vez del 0 al 29. Entonces, para repartir como todos los signos en las mismas casas. Entonces, aquí lo que vemos es que el primer signo del zodiaco es Aries, luego Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etcétera, ¿no? Y también al centro tenemos unos números que son las llamadas casas en astrología.
¿no? Y cada casa tiene una energía tradicional y un planeta tradicional. Por ejemplo, la primera casa, que es de Aries, está regida por Marte. El signo de Aries tiene un regente y su regente, cada signo tiene un regente. El regente de Aries es Marte. Y así para cada uno, vemos, ¿no? Entonces, es un sistema que es complejo, es como les decía, hablar otro idioma donde todo está conectado con todo. Entonces, volviendo a lo que Oli nos decía de las redes sociales y como la parte que se difunde más, usualmente es nuestro sol. Entonces, por ejemplo, voy a regresarme a esta carta. Imagínense que esta persona, o sea, que la luna nueva es una persona que va a nacer el 17 de abril a las 5:51 de la mañana. Y bueno, esta es su carta natal, ¿no? Este es de un evento, pero imaginemos que es una persona. Entonces aquí vemos como muchísimos planetas aquí, otros puntos por acá. Entonces, lo que hacemos es que el glifo del Sol, que lo vemos de este lado, estos son los glifos de los planetas y en un idioma es como si aprendiéramos las letras, ¿no? Entonces, todo esto es como el ABC de la astrología, ¿no? Te aprendes que este signito es el Sol, que este signito es la Luna, que este signito es Mercurio, ¿no? Ya después, pues que te los aprendes y ya, pues cualquier astrólogo ya lo ve y sabe, no tiene que ir a ver, no, ay, ¿esto qué es Mercurio? ¿No? Porque pues, se tardaría años. Entonces ya se vuelve como natural. Entonces, si vamos a la carta, encontramos ese mismo glifo que está aquí y este es el sol, ¿no? Y es un sol en Aries, a 27 grados de Aries. Y en una luna nueva, el sol y la luna están en el mismo puntito, entonces por eso los vemos aquí, uno junto al otro. Lo que pasa con la astrología que se difunde de manera masiva es que solamente se enfoca en nuestro sol, ¿no? Cuando decimos, ah, yo soy sol en Libra, soy sol en Piscis, soy sol en Escorpión, es donde está posicionado el sol en nuestra carta. Pero tenemos todas las energías, todas las personas tenemos todo el zodiaco dentro de nosotros. Y pues a veces nuestro sol está en Aries, pero nuestra luna puede estar en Cáncer y nuestro Mercurio puede estar en Acuario. Y así, entonces, los diferentes planetas representan diferentes arquetipos, que este es otro aspecto de como la aproximación que yo tengo. Yo tengo una aproximación más espiritual, energética y arquetípica. Esto es que yo me enfoco más en las energías, me enfoco en arquetipos y me enfoco en ciertas como cualidades de los signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sol es nuestra esencia, es donde brillamos naturalmente, es donde decimos sí, sí soy, ¿no? Sí soy. Luna es nuestro aspecto más interno, emocional, que nos habla de lo que necesitamos para sentirnos emocionalmente satisfechos. Mercurio es nuestra manera de comunicarnos y cómo funciona nuestra mente. Venus es cómo amamos, cómo damos y recibimos amor, lo que valoramos. Marte es nuestra fuerza física y también nuestra energía sexual. Júpiter, Júpiter y Saturno son, porque hasta ahorita los que les mencioné son Mercurio, Venus y Marte, que son los llamados planetas personales. Sol y Luna son las luminarias. Y luego pasamos a otra categoría que son los llamados planetas sociales, que son Júpiter y Saturno y trabajan en pareja. Son los maestros, son arquetipos de maestros. Júpiter es el maestro que te expande, que te da oportunidades, te trae bendiciones. Y también Saturno es un maestro, pero este es el maestro exigente que te pide esfuerzo, disciplina. Entonces, dependiendo en tu carta dónde está Júpiter, dónde está Saturno, pues son tus lecciones, ¿no? Dónde te vienen bendiciones naturales y dónde te vienen retos, ¿no? Y cada arquetipo, pues, tiene muchas facetas y es complejo. Entonces, cuando hacemos una sesión de carta natal, pues nos metemos de fondo en todo esto. Em, Ahora, algo que es importantísimo de todas las energías y todos los signos es que se pueden expresar en la luz o en la sombra. Por ejemplo, vamos a tomar, ¿cuál signo? Vamos a tomar el signo de Leo. Este es el glifo de Leo. El signo de Leo en la luz se expresa como alguien que tiene un gran liderazgo, tiene una gran capacidad
de conectar con su corazón y de con amor abrirle camino a otras personas. Son capaces de brillar, de ser incluso como grandes actores, o sea, hay cualidades histriónicas, hay cualidades de mucha creatividad, de liderazgo, de corazón, de no tener pena de ser el centro de atención. Eso es todo luminoso. En la sombra, lo que puede hacer si esta energía se exacerba es que se vuelva pues muy egocéntrica o que siempre quiera ser el centro de atención, siempre brillar a costa de otros. Siempre yo primero, siempre lo que yo digo, siempre mírenme y entonces también hay una parte como del ego que se empieza a inflar, 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 ¿no? Entonces todas las energías tienen como esta polaridad y lo valioso es que cuando hacemos trabajo de astrología, y lo abordamos desde el trabajo de conciencia, es que conocemos nuestras tendencias, conocemos nuestra luz y nuestra sombra, sabemos qué cosas podemos aprovechar, qué cosas no son naturales y qué cosas que no están tan padres de nuestra personalidad se pueden asomar, ¿no? O qué tendencias que nos pueden, por ejemplo, boicotear o que nos pueden llevar a lugares o experiencias que no queremos. Algo que ocurre mucho es, por ejemplo, que el sol está en un signo y el ascendente, como, bueno, este no es un buen ejemplo, pero supongamos que el sol está en Tauro y el ascendente es Aries, ¿no? Estas energías son muy diferentes. La energía de un signo que le sigue al nuestro y que es anterior al nuestro es muy diferente. Entonces, lo que pasa es que si nuestro signo solar, si nuestro sol está en este caso en Tauro, pues yo me siento muy Tauro, yo me siento muy perseverante, me siento muy fuerte, me siento muy aterrizada, muy segura, pero a lo mejor mi ascendente es Piscis. Y el ascendente es la energía que proyectamos hacia afuera. Entonces la gente me lee de otra manera. La gente me lee como alguien suave, a lo mejor como alguien que no es muy claro, no es muy definido, ¿no? Entonces es así que cuando hacemos una lectura vamos integrando diferentes capas de nuestra personalidad y esto nos va haciendo más conscientes de nuestras tendencias y nos abre la puerta a podernos transformar. Entonces, bueno, esto es todo a nivel personal, ¿no? Si utilizamos la astrología como una herramienta de conciencia y para trabajar en nosotros. Otra manera de hacerlo es para rastrear los ciclos, ¿no? Pero antes de pasar a esto, me gustaría como hacer un pequeño ejercicio para ver como qué tenemos, como una dinámica aquí, qué tenemos aquí en nuestros participantes, como qué signos, y ahorita solo signo solar, ¿no? Porque es el que seguramente todos conocemos. Como qué signos tenemos ahorita. Si quieren, lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono y decir, Leo, no, Escorpión. escorpión, ok. Tenemos escorpión. ¿Qué más? Sí, es Piscis. Piscis, Tauro, por ahí veo. Acuario. Libra, Acuario, Acuario, Libra. Ajá. Dario. ¿Sagitario? Sí. Ok, Sagitario, Virgo, wow, tenemos campechano. Y Aries. Aries, ajá. ¿Alguien me falta? Sí, Libra ya está, Sagitario ya está. ¿Alguno me faltó? A ver, voy a leer los que tengo. Tengo Escorpión, Piscis, Tauro, Acuario, Libra, Virgo, Sagitario y Aries. Capricornio. Capricornio, muy bien. Capri. ¿Alguien más? Déjenme checar el chat por si se me escapó. Sagitario, Libra, Escorpio, Tauro, Acuario, Piscis, Virgo. Leo, Leo, me faltó Leo, claro. Leo. Aries. Ya estamos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la primera cosa que hacemos también en astrología, voy a regresarme a esta carta para mostrárselos como de forma visual, es un poco más sencillo. Aquí tenemos un cuadrito del lado izquierdo que de manera vertical tiene FEAW, que son las siglas en inglés de fuego, tierra, aire y agua.
Y tenemos los modos en la línea horizontal, que son cardinal, fijo y mutable. Esa es como la primera clasificación más general, porque hay signos de fuego en astrología, hay signos de tierra, hay signos de aire y hay signos de agua. Entonces, de los que tenemos aquí vamos a empezar a separar. Entonces, Escorpión y Piscis son agua, agua. Luego tenemos Tauro, Virgo y Capricornio, son tierra. Luego tenemos Acuario, Libra, son aire. Y tenemos Sagitario, Aries y Leo, son fuego. Entonces, maravilloso, tenemos todos los elementos. Todos los Tenemos por aquí elementos. un Virgo, Meli, que nos pusieron al final. Ajá. Virgo. Sí, 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 está considerado Virgo. Ah, ok, ok, Sí, perfecto. gracias. Virgo y Capricornio son tierra. Entonces tenemos todos los elementos. No todas las tierras son iguales, porque todas las tierras son, o sea, por ejemplo, de las tierras nos falta Tauro, no tenemos gente Tauro ahorita, aquí nos falta Tauro. Si se fijan en el esquema, las tierras, tanto aquí en el cuadrito como en el esquema de la carta, están en verde, ¿no? Entonces tenemos Tauro, Virgo y Capricornio. Los fuegos, tenemos todos los fuegos, tenemos Aries, Leo y Sagitario. De las aguas tenemos Escorpión y tenemos Piscis, pero no tenemos nadie Cáncer, al menos no ahorita. Del aire tenemos Acuario y Libra, que son los amarillos. No tenemos Géminis, ¿no? Entonces nos faltan Géminis y Cáncer y Tauro. Curiosamente están todos juntitos aquí. Pero esa es la primera clasificación, porque también en astrología hay una progresión de todo, ¿no? En la carta natal, este es, digamos, el punto de nuestro nacimiento y la evolución va así, siendo la casa 12 y como el regreso al ascendente, el momento en el que dejamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la casa 1 tiene que ver con salir a la vida y la casa 12 tiene que ver con el fin de la vida. Entonces todo, o sea, aunque es muy esquemático, todo representa cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera clasificación. La otra clasificación son signos cardinales fijos mutables. Entonces, los signos cardinales son aquellos que comienzan una estación del año. Y en este esquema, y me gustaría mejor pasarme a este, porque en este es muy claro, los signos cardinales son los que se encuentran en la cruz, esta cruz que nos traza como una especie de plano cartesiano, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo. Entonces los signos cardinales son Aries, que abre la primavera, Cáncer, que abre el verano, Libra, que abre el otoño, y Capricornio, que abre el invierno. Esos son, ¿no? Y justamente este eje también tiene que ver con los equinoccios y los solsticios, ¿no? Entonces de ahí esta parte de los ciclos, ¿no? O sea, porque todo es cíclico, todo está conectado, todo tiene un porqué en astrología. Entonces, es imposible que yo les hable como de todos los signos que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos para escoger al azar? Así pongo mi pluma y el que caiga. O si alguien quiere particular que se tome de ejemplo, igual también le abrimos la opción. Claro, si alguien dice así, por favor, sí, habla de mi signo, por favor. Yo, por favor, de mi signo. Piscis, Piscis. Piscis, ok, Eh, Piscis eh, y otro más. Tauro. Yo, por Tau, favor, Virgo, Capricornio. mayoría. Virgo mayoría, Capricornio, por favor. Capricornio. Pues miren, el eje Piscis-Virgo es interesante porque son parte del mismo, entonces vamos a hacer Virgo-Piscis y ¿qué les parece? Pero no tenemos, sí tenemos Tauro, claro que tenemos Tauro, perdón. ¿Qué les parece si hablamos de Tauro-Escorpión también? ¿Cómo ven? Entonces, Piscis, Sí, me Virgo, parece súper bien, Escorpión. Escorpión, aunque saben que estoy viendo que Tauro, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero me gustaría también, porque todos estos son
tierra y agua. Entonces también me gustaría un fuego aire. Entonces Sagitario. podemos Capri, 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 Capri. Capri. Bueno, a ver cuántos logro. Nos podemos ir rápido y hacer, sí, vamos a hacerlos todos y les voy a hablar como muy rapidito. Entonces, otra vez déjenme compartirles pantalla. Acá. Aquí están. Entonces, nos vamos a ir por los signos. Aries. Así me voy a ir en orden, ¿no? Aries. La luz de Aries es energía de pionero, abre camino, tiene mucho impulso para ir hacia la vida. Voy a decir tres cosas de la luz y tres cosas de la sombra de cada uno. En la sombra puede ser muy egoísta, puede ser sometedor y puede tender demasiado a el enojo o la agresión, porque es muy inmediato, Aries, ¿no? Es mecha corta. Tauro. Tauro en la luz es muy paciente, muy perseverante y también pueden pensar en los animales y aquí no estamos viendo las constelaciones, pero más o menos en su glifo pueden recordar el animal, ¿no? En Aries es el cordero que tiene estos cornitos. En Tauro es el toro, ¿no? Entonces también las cualidades de ese animal nos ayudan a entender el signo. Tauro es fuerte, es perseverante, es paciente, pero en la sombra puede ser terco, puede como ser perezoso, puede ser inflexible. Géminis en la luz, que son los gemelos, Géminis en la luz es alguien que es muy sociable, que tiene una gran facilidad para compartir ideas y que le gusta la variedad. En la sombra puede ser muy cambiante, puede ser superficial y puede ser como chismoso, ¿no? Cáncer. En la luz tiene mucha energía maternal, es muy bueno o buena para nutrir, para escuchar, para cuidar. Pero en la sombra, cáncer puede ser emocionalmente manipulador, puede ser como estar muy a la defensiva, como el cangrejo, su conchita es dura porque protege su parte suavecita, entonces puede ser muy cerrado por su sensibilidad. Leo, ya les hablé un poco de Leo, ¿no? Pero en la luz es extrovertido, con facilidad de comunicarse, creativo. En la sombra puede ser egocéntrico, querer siempre ser pues el centro de atención. Puede ser también como el eterno conquistador, ¿no? Porque así el león de la selva y la melena es como muy seductor, ¿no? Y puede tener ese carisma, pero en la sombra y en el exceso, pues puede ser como un seductor, un Don Juan empedernido. Virgo, en la luz es muy bueno para categorizar, para optimizar procesos y para ser de servicio. En la sombra puede ser muy criticón, tener mucho juicio y tener obsesión por el orden y la limpieza. Libra, en la luz, es muy diplomático, con capacidad de mediar, de encontrar el punto medio, de generar acuerdos. En la sombra le cuesta trabajo tener una opinión porque está tan acostumbrado a ceder o adaptarse al otro que le cuesta decir yo quiero esto. Le cuesta afirmarse, le puede costar también incluso enojarse, porque siempre está buscando la armonía, ¿no? Libra es un signo que busca la armonía y el equilibrio, entonces no le gusta, o sea, le gusta como mantenerla a toda costa, entonces puede callarse, puede incluso a pesar de sí mismo, como no decir para que no haya problemas, ¿no? Entonces esa es la sombra de Libra. Escorpión, en la luz es muy intuitivo, una gran capacidad para transformarse, tiene como misterio, magnetismo y tiene como esa, pues esa presencia fuerte. En la sombra puede ser muy obsesivo, puede ser celoso, puede ser controlador. Cada uno de los signos tiene un planeta que los rige y ese planeta también tiene que ver con eso. En el caso de Escorpión es Plutón. Entonces, Plutón es ese poder que te somete también, ¿no? Entonces, Escorpión es de las aguas, es el signo más profundo. Y si vemos, también hay una progresión.
El primer fuego, que es Aries, es como un fuego muy espontáneo, muy transparente. Y luego el fuego de Leo es un poco más maduro. Y ahora llegamos al fuego de Sagitario, que es un fuego más sabio. Siempre la tercera energía, en el caso del fuego, que es Sagitario, es un poco más madura. Tiene un poco de las anteriores. Entonces, Sagitario en la luz es una energía que expande, que nos lleva más lejos, que tiene que ver con la fe, con las creencias y con justo ese fuego que nos llena de propósito. En la sombra, Sagitario puede creerse sábelo todo, puede creerse que su verdad es la única verdad que cuenta, y puede ser también alguien que le huya al compromiso, porque siempre está queriendo ir como a la aventura, que siempre quiere ir más lejos, pero detrás de eso, o la sombra, la expresión de sombra de eso, puede ser no querer asentarse o no querer comprometerse. Capricornio. Capricornio en la luz es trabajador, es maduro, es íntegro. El cuerpo celeste que lo rige es Saturno y Saturno tiene también esas cualidades. En la sombra, Capricornio puede ser muy rígido, puede ser muy exigente y puede ser frío. Esta es energía de jefe, de autoridad, ¿no? Entonces, igual cuando hay alguien que tiene esa responsabilidad y lo ejerce con integridad es maravilloso, pero cuando es demasiado hay rigidez y hay autoritarismo. Acuario. Acuario en la luz es muy innovador, es orientado hacia el futuro, la evolución, la tecnología. En la sombra es alguien que se queda en la cabeza y en sus teorías y no aterriza, ¿no? Que siempre está como ideando nuevas formas intelectuales. Es como este filósofo que no es congruente, ¿no? Que no es congruente en su día a día. Y puede ser también alguien emocionalmente desconectado, ¿no? Como muy en la cabeza. Hay un dicho sobre Acuario que dice que Acuario ama a la humanidad. Acuario ama a la humanidad, pero odia a las personas. Porque ya cuando se trata de lidiar pues, con las personas, la convivencia, lo que es un poco más difícil, le cuesta trabajo. A Acuario le gusta más el concepto de ser el gran filósofo, el gran evolucionador, el teórico, pero no le gusta como tocar mucho la tierra, lo que está como más mugrosito. Y finalmente Piscis, en la luz es espiritual, es empático, es compasivo. En la sombra es mártir, se sacrifica y no tiene tampoco límites, ¿no? Porque son las aguas. Claro que de cada uno de estos signos podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Estas son cosas muy generales, pero este es el tipo de conciencia que nos trae la astrología, ¿no? Como, pues sí, si soy Piscis, pues sí, si soy compasiva, si soy espiritual, si soy empática, pero también me pierdo porque a veces las emociones me ahogan, porque no sé poner límites, porque no aterrizo, me la paso acá en los sueños o me fugo de la realidad, ¿no? Ya sea me vuelvo adicta a alguna sustancia, adicto a alguna sustancia, o duermo demasiado, en fin, ¿no? O sea, como cada uno es como ir desentrañando diferentes capas, porque también depende qué esté en cada signo, ¿no? Si mi sol está en Piscis es una cosa, pero ¿qué tal que mi luna está en Piscis? A lo mejor mi sol está en Aries, pero mi luna está en Piscis. ¿Cómo funciona eso, no? Entonces es muy complejo, pero este es como una probadita de más o menos cómo trabajamos cuando es una cuestión personal. Em, Cuando trabajamos ciclos en astrología es similar, ¿no? Y vamos monitoreando pues también los diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, las lunas nuevas, las lunas llenas, los equinoccios, los solsticios que acentúan cierta energía, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, ni tampoco, pero el 20 de marzo tuvimos el equinoccio de primavera, que está marcado por la entrada del Sol al signo de Aries, ¿no? Y ahorita estamos en lo que se llama temporada Aries. El Sol se queda en cada signo aproximadamente un mes, ¿no? Como del 20 de marzo al 20 de abril. Entonces, estamos ahorita en lo que llamamos temporada Aries. El Sol está transitando el signo de Aries. El 20 de abril se pasa
a Tauro y entonces estamos en temporada Tauro. Entonces, esta es una manera como de rastrear el ciclo del sol, ¿no? Como un mes por cada signo. El sol avanza 1 grado. Veíamos que cada signo tiene 29 grados, ¿no? El sol avanza 1 grado de ese signo cada día. La luna tarda más o menos 2 o 3 días en cada signo del zodiaco. Se mueve mucho más rápido que el sol. La luna tarda 28 días, alrededor de 28 días, en darle toda una vuelta al zodiaco, ¿no? Mientras el sol tarda 365 días en darle toda una vuelta al zodiaco. Entonces, alguien pregunta en el chat, ¿cambian los días 20 o es cada 22? Es diferente cada año, pero ese es el margen. Entre el 20, incluso a veces hasta el 22, 23, ese margen es que cambian, pero es diferente cada año. Hay que verlo, como en el año. Este año, el equinoccio y la entrada del sol en Aries fue el 20 y la entrada del sol en Tauro también va a ser el 20 y así hay ajustes más o menos días. Entonces, esto para explicarles de los ciclos, porque cada planeta tiene sus ciclos diferentes. El Sol, les decía, 365 días le da la vuelta al zodiaco. Con gusto, Sofía. Em, la Luna, cada 28 días le da vuelta al zodiaco. Plutón, cada 248 años le da la vuelta al zodiaco. Saturno, el famoso retorno de Saturno es cuando Saturno le da una vuelta completa al zodiaco alrededor de 29, 30, 31 años, ¿no? Y así cada planeta tiene sus ciclos. Entonces, ya con esto puedo cerrar, pero podemos rastrear desde ciclos muy pequeñitos, por ejemplo, los ciclos de la luna se llaman los tránsitos de la luna, hasta ciclos enormes de tiempo. El ciclo como más grande que manejamos en astrología se llama el año, se llama el año platónico, pero también tiene otro nombre que quiero volver a checar. El gran año o el año platónico. Entonces, esos son periodos de 26,000 años. Imagínense ese tamaño de años, ¿no? Lo siguiente más abajo de eso son lo que llamamos eras y seguramente varios de aquí han escuchado que estamos en la era de Acuario, ¿no? Las eras duran aproximadamente 2160 años y el cambio entre una era y otra tarda entre 200 y 300 años. Entonces no es un momento que podemos decir, hoy comienza la era de Acuario, es una transición. Entonces aquí quiero volverles a mostrar unas imágenes. Primero, una para que quede más claro, porque lo que sucede con el zodiaco es que, ahí ven esa imagen, la Tierra está aquí, ¿no? Entonces la Tierra gira alrededor del Sol aparentemente, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra, más bien el Sol es el que va recorriendo lo que se llama la eclíptica, que son las constelaciones del zodiaco. Entonces, por eso decimos, pues, de marzo a abril el Sol está en Aries, ¿no? Porque está recorriendo esta parte de la eclíptica. Y luego en su movimiento, que es más bien la sensación visual que nosotros tenemos desde la Tierra, el Sol se va moviendo por el zodiaco. Aquí hay otra imagen que a lo mejor esta es la Tierra y tiene el ecuador que la divide en dos. Y todo esto es desde el hemisferio norte, porque el hemisferio sur, pues obviamente los equinoccios están invertidos, los solsticios están invertidos, pero la eclíptica es como ese movimiento aparente del Sol a través de las constelaciones. Porque obviamente fuera de la banda del zodiaco, que aquí esa banda es más clara, fuera de esa banda, pues hay otras constelaciones, ¿no? Como Orión y como Cetus y como Pegaso. Todas esas no forman parte del zodiaco, pero también son otras constelaciones. Y eso está un poco más claro en esta otra imagen.
O sea, aquí la eclíptica es el recorrido del Sol por los signos del zodiaco. Aquí están los glifitos del zodiaco, pero el ecuador es otra línea, ¿no? Entonces, eh, esto es como más visual. Y lo que les quiero compartir de las eras, se cree que, o sea, antes de la era de Acuario, que se considera que es en la que estamos hoy, fue la era de Piscis, que va del aproximadamente, o lo que varios astrólogos han concluido, o en lo que se han centrado y están de acuerdo más o menos, del año 1 después de Cristo al 2150 después de Cristo, ¿no? Entonces, por eso hay mucha controversia y hay algunos que piensan que estamos todavía en la era de Piscis. Hay otros que dicen, no, ya estamos en la era de Acuario. Hay otros que dicen, la era de Acuario empezó en el Renacimiento. Entonces, hay mucha controversia, pero esto es aproximadamente las eras, ¿no? Y coincide una era con, o sea, las cualidades de ese signo se impregnan en la cultura, en los avances tecnológicos, en la espiritualidad, en los procesos que la humanidad vive. Entonces, por ejemplo, si miramos la era de Tauro, que fue del 4300 antes de Cristo al 2150 antes de Cristo, eran culturas que estaban muy arraigadas a la tierra, donde se honraba a la madre, el principio femenino, la fertilidad de la tierra, donde tenemos estas Venus paleolíticas, ¿no? Donde lo divino femenino era el centro, o sea, la tierra era adorada como dadora de vida. Luego llegó la era de Aries, del 2150 antes de Cristo al año primero después de Cristo, que esto coincidió con el nacimiento también de Jesús y fue una era en la que desafortunadamente se exacerbó la sombra de Aries, ¿no? Vimos muchísima guerra, muchísima muerte, mucho sometimiento y la creación del patriarcado. Todos los atributos de la diosa que antes eran de la tierra y de lo femenino pasaron a lo masculino, y lo que pasó desde la perspectiva de varios astrólogos es que la humanidad se quedó como enquistada en esta perspectiva Aries, y lo que pasó es que la era coincide con la constelación que se ve en el horizonte en el momento del equinoccio de primavera, porque los planetas llevan sus ciclos, ¿no? Y lo que pasó efectivamente en la era de Aries es que al momento del equinoccio de primavera, la constelación que surgía en el horizonte era la de Aries. Pero de ahí el patriarcado y tantas instituciones masculinas fijaron de tal forma que se quedó el zodiaco así para siempre, como que empieza en Aries, pero en realidad cada constelación debería tener su turno. Y ahorita lo que sí es claro es que la constelación que está en el horizonte en el equinoccio de primavera es la constelación de Acuario. Entonces, ese es un indicio que ya estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario, así como hablamos de todos los signos, pues la era de Acuario se caracteriza por avances tecnológicos, por una creación de sistemas horizontales. Capricornio es más vertical, es jefe, subordinados. Acuario es más horizontal, es comunitario. Es evolutivo, es un signo que tiene que ver también con la inclusión, con el poder reconocer nuestros talentos individuales, lo que nos hace diferentes, incluso raros, y cómo podemos contribuir al todo, cómo podemos crear mayor participación y cómo podemos avanzar hacia el futuro. Claro que la sombra de Acuario tiene que ver con darle nuestro poder a la tecnología, con estar sobreestimulados mentalmente, con tener sistemas nerviosos muy activos o demasiado activos, porque también cada energía del zodiaco tiene una correspondencia en el cuerpo. La energía de Acuario corresponde al sistema nervioso. Entonces, bueno, con esto les comparto un poquito de lo que es trabajar los ciclos en astrología. Y pues hasta aquí creo que sería mi contribución. No sé, Olita, si quieres abrir preguntas o si tú tienes preguntas o si, en Claro que fin. sí, Meli, muchísimas gracias.
por esta explicación. La verdad es que está súper interesante y yo abro el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta sobre lo que Meli nos acaba de compartir. Adelante, por favor, quien guste. Espero no haya sido muy abrumador porque de pronto es mucha información, ¿no? La astrología puede ser muy mental. Oli, yo tengo una duda. Saris, sí, claro. Meli, oye, perdóname, ahí no escuché por qué, pero ¿por qué las eras van como en sentido contrario? Ah, no expliqué eso. Claro, tú eres avanzada, por eso haces esa pregunta. Muy bien. Déjame, volver a poner este esquema. Efectivamente, y quiero explicarle a los demás como qué quieres decir con que van en sentido contrario. Entonces me voy a ir a este primer esquema. Usualmente las energías se mueven en el sentido opuesto o una carta natal se lee en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, a Aries, luego nos vamos a Tauro, a Géminis, a Cáncer, se lee hacia acá. Pero las eras van al revés. O sea, pasamos de la era de Tauro a la de Aries, a la de Piscis, a la de Acuario. Esto se le llama el ciclo precessional, processional cycle. Es que muchas cosas las tengo en inglés y luego no tengo el vocabulario en español, pero es el ciclo de procesión de las constelaciones y va al revés porque justamente es la constelación que surge en el horizonte a la hora del equinoccio de primavera y no sé por qué, o sea, es por el movimiento del cosmos y del universo que así es como se van levantando, porque mira, cuando estamos viendo la carta del ascendente hacia el descendente, es como al revés. Es lo mismo, por ejemplo, cuando el sol, si dividimos la carta a la mitad, una mitad inferior y una mitad superior. Y por ejemplo, nuestro sol está en la mitad inferior, quiere decir que nacimos en la noche. Y cuando está en la mitad superior, nacimos en el día. Pero esto tiene que ver con la esquematización de las cosas, pero en realidad, pues el universo siempre está en constante movimiento. Y esto del descendente es porque desde nuestra perspectiva, la constelación que vemos antes del amanecer está al revés. No sé si, o sea, no es muy fácil de explicar y tampoco yo a veces lo entiendo tan bien, pero sí, las eras se cuentan al revés. No sé si contesté más o menos tu pregunta, Saris. Muchas gracias, mi Meli, sí. Muy bien. Muchas, ¿Alguien muchas más? gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna Sí, pregunta? hola, ¿Alguna buenas duda? noches. Sí, yo soy Eva. Quería Hola. hacerles una consulta. A ver, yo tengo una agenda astrológica y yo me echo la carta natal y todo eso, pero una cosa que no comprendo mucho es porque como hay todo este movimiento de todo el planeta, los ejes, se supone que estamos terminando un eje, ¿verdad? Que es el eje de Piscis o sea, no sé si, Virgo. ajá, y ahora en julio empieza el eje Acuario, Leo Acuario. Entonces eso como que dura un año y medio. ¿Por qué un año y medio y no, no sé, Claro. un año normal Esos gregoriano? son los nodos, claro, y mencionas lo gregoriano, o sea, el calendario gregoriano, así como hubo ese ajuste de los 29 grados a cada signo, que en realidad no corresponde a lo real, el calendario gregoriano también es una convención, ¿no? Pero de lo que habla Eva es de los nodos. Los nodos no son un cuerpo celeste, los nodos son un punto hipotético que se establece, es un eje, ¿no? Como ella bien lo decía, es un eje y se establece por la intersección de las órbitas del Sol y la Luna. Entonces, el Sol pues tiene su eclíptica, ¿no? Y luego la Luna a la vez tiene un recorrido alrededor de la Tierra. Entonces, donde se intersecta a ver si encuentro ahorita rápidamente una imagen que nos explique esto. Pero tiene que ver, o sea, los nodos no son un cuerpo celeste, sino es una alineación que
tiene que ver con la intersección de estas órbitas. Nodos en astrología, a ver qué encuentro. Ajá, muy bien. A ver si logro hacerla más grande. Porque entonces se forma un eje que es el llamado nodo norte y nodo sur. Y en astrología se interpreta el nodo norte como nuestro destino, podría ser Dharma también, como nuestro camino de evolución más alto. Nodo sur son experiencias de otras vidas pasadas, es zona de confort, es como lo que ya sabemos. Entonces, en esta imagen tenemos la Tierra, tenemos la Luna y tenemos el Sol. Entonces, la Luna la línea punteada es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y el Sol hace otra órbita alrededor de la Tierra. Donde se intersectan, que son dos puntos, es aquí y aquí. Y esos nodos obviamente se van moviendo y su ciclo dura en el mismo signo año y medio. Entonces ahorita hemos estado el último año y medio que como bien decía Eva, cambia en julio, hemos estado con un nodo norte en Piscis y un nodo sur en Virgo. Esto es a nivel colectivo, o sea, esto es lo que está ocurriendo para toda la humanidad. Y un nodo norte en Piscis nos invita a cultivar la compasión, el sentimiento de unidad, la espiritualidad, todo lo místico, darle validación a lo invisible, habitar como esas otras dimensiones. Y nos está pidiendo de manera colectiva dejar atrás, o el nodo sur, o sea, lo que estamos dejando atrás, la sombra de Virgo, que es el control, el juicio, la obsesión por el orden, un análisis excesivo, mucha energía mental, ¿no? Este es el llamado eje del servicio o el eje del cuerpo y el espíritu, ¿no? El espíritu es Piscis, el cuerpo es Virgo. Virgo es servicio y Piscis es servicio, pero espiritual. Entonces, son energías de agua y de tierra que en astrología son complementarias, así como aire y fuego son complementarias, se nutren una a otra. En astrología, fuego y aire son masculinas, agua y tierra son femeninas. Y las aguas tienen que ver con emociones, la tierra con lo que podemos ver, tocar, esta dimensión material. El fuego tiene que ver con propósito, el aire con intelecto y comunicación. Entonces veíamos que hay signos de fuego, hay signos de agua, hay signos de tierra, ¿no? Entonces son como de estas grandes clasificaciones, pero este es el eje del que habla Eva y justamente en julio vamos a pasar al eje Acuario-Leo, a un nodo norte en Acuario, es decir, otro marcador de la era de Acuario. La invitación es a cultivar la energía de Acuario, a avanzar hacia nuestro camino de evolución como humanidad, a relacionarnos con la tecnología, a crear comunidades. Nodo sur en Leo es a dejar, usualmente cuando hablamos del nodo sur nos enfocamos en soltar la sombra de ese signo. Entonces, soltar la sombra de Leo quiere decir con soltar el egoísmo, con soltar la necesidad de ser el centro de atención, con soltar esta energía que está constantemente queriendo seducir, llamar la atención, etcétera. No sé si contesté tu pregunta, Eva. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Meli. Con gusto. Meli, Muchas yo te quiero gracias. preguntar, perdón, yo también quiero preguntar Ariadna. en relación, ajá, Ariadna, es que prendo mi cámara y me veo como doble. Bueno, ahí está. Ah, Este, me enteré de algo que se llama Quirón y ujú. entiendo que Quirón tiene que ver con una herida, pero no sé mucho, entonces, ¿podrías platicarme de ese tema? Claro, Quirón es un asteroide. No, no es un asteroide, de hecho es un cuerpo celeste híbrido porque algunos lo consideran cometa y algunos lo consideran asteroide y algunos lo consideran planetoide. El punto es que Quirón, o sea, también cuando estudiamos la astronomía, es decir, las cualidades físicas de ese cuerpo celeste y dónde está ubicado en el sistema solar, también nos da información.
Quirón está en medio de las órbitas de Saturno y de Urano. Entonces tiene un poco de los dos. Saturno representa la modernidad y como ciertos límites y el racionalismo por también la época en la que fue descubierto Saturno, mientras Urano representa lo cuántico, la evolución, lo poco tradicional. Y Quirón se mueve en una forma, en una órbita elíptica e irregular entre estos dos, ¿no? Entonces, lo que sucede con Quirón es que de por sí, el cuerpo físico, o sea, la astronomía de Quirón nos habla de un cuerpo híbrido. Es cometa, es asteroide, es planetoide, es diferente a los otros planetas. El arquetipo es un centauro, el llamado centauro Quirón, que existió en la mitología. Quirón fue el maestro de Aquiles. Y Quirón, los centauros usualmente tienen la fama de que eran criaturas salvajes y muy pasionales porque tenían mitad animal, ¿no? Sin embargo, Quirón es alguien que logró trascender su parte animal y fue, em, en su mitología, cuando nace su madre lo rechaza, entonces él carga esa herida y se vuelve un gran sanador porque estudia las hierbas, estudia las plantas y justamente es el que ayuda a que Aquiles se recupere. Entonces pasa como a la mitología y a la historia como esta figura de sabiduría, pero también como este arquetipo que representa nuestra herida más profunda o nuestra vulnerabilidad más fuerte. Ahora, esto es en términos de astronomía, mitología. Cuando lo pasamos a la astrología, el arquetipo nos habla de esa área en nuestra vida o en nuestro ser donde guardamos vergüenza, sensación de insuficiencia, dolor o alguna experiencia que nos marcó. Entonces ahí podemos explorar. Por ejemplo, Quirón en Tauro lo tenemos los que nacimos en los 70, ¿no? Y muchos de nosotros ya vamos a tener nuestro retorno de Quirón, que es cada 50 años. Entonces, Quirón nos viene a pedir en nuestro retorno de Quirón, como qué has hecho con esta herida, cómo has trabajado, porque la medicina de Quirón tiene que ver con abrazar nuestra vulnerabilidad, abrazar esa herida y ponerla al servicio de los demás. Es decir, porque Quirón en la mitología lo que hizo fue tratar de sanarse a sí mismo constantemente, porque también hay otro pasaje en el que él es herido con una flecha que tiene veneno de la hidra y no se puede sanar a pesar de todos los conocimientos que tiene, se aplica esto, se aplica el otro y esa herida no sana. Entonces tiene que ver también en nuestra carta donde hacemos esos constantes esfuerzos para sanar y nunca sentimos que es suficiente o nunca sentimos que está completamente sano. Y aquí la forma de trabajar con Quirón, o sea, uno, por un lado, es que nos hace a todos humildes, porque todos tenemos una parte de nuestro ser, de nuestra vida, donde sentimos esa inseguridad, esa vergüenza, esa insuficiencia. Entonces nos ayuda a cultivar la empatía porque sabemos que todos tenemos esto en algún lugar. Y la otra es que en ese proceso de intentar sanarnos, ganamos sabiduría y eso es lo que podemos ofrecerle a otros, ayudar a otros a andar ese mismo camino o a tratar de sanar esa misma herida. Eso es como un poco resumido. No sé si contesté tu pregunta. Sí, bastante. Te digo que sabía esto, pero no a profundidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lourdes, ¿tú querías decir algo? Sí, yo te quería preguntar algo. La carta astral, ¿cómo estás? La carta astral en sí da las características de tu personalidad, llamemos de alguna manera, por el momento en el que naces, pero al principio dijiste que había personas que se la hacían cada cumpleaños. Ajá, Ujú. esto quiere decir que durante el año hay cambios de un año a otro. ¿Cómo te puede ayudar la carta astral? Hacértela para tu toma de decisiones o para tu crecimiento personal o cómo es que, qué es en qué te ayuda. Claro. Aquí, o sea, lo primero es que la carta natal es una y esa no cambia a lo largo de tu vida, Ujú, ¿no? Esa ujú. está dada por tu fecha, hora, lugar de nacimiento y esa es como tu configuración energética para esta existencia. Y está lo que llamamos el retorno solar.
que digamos que sería la carta de tu cumpleaños. Por ejemplo, si tú quieres hacerte tu retorno solar este año, ¿no? Y digamos, tu cumpleaños es el 17 de abril, este viernes que viene es tu cumpleaños. Entonces tú dices, quiero hacer mi retorno solar. Entonces sacamos una carta del 17 de abril de 2026 y vemos a qué hora el sol vuelve a estar exactamente en la posición en la que estuvo cuando tú naciste. Por ejemplo, si tu sol estaba más o menos va a estar a los 27 grados de Aries, ¿no? Si tú naciste el 17 de abril, tu sol va a estar alrededor de los 26 grados de Aries. Este año buscamos en qué momento, porque les digo que hay fluctuaciones, a veces el sol regresa, o sea, nuestro retorno solar cambia cada año, a veces es un día antes de nuestro cumpleaños, a veces es el mero día, a veces es un día después. Entonces, lo que hacemos es sacar una carta del año, ¿no? De este año, digamos, de tu cumpleaños de este año. Y leemos esa carta como si fuera el año, o sea, tu año, entonces, porque el sol no va a cambiar de signo, pero sí va a cambiar de casa. Entonces, las casas en astrología son áreas de la vida. Entonces, si tu sol, por ejemplo, está en la casa 4 en tu carta natal, porque ahí está, ¿no? La casa 4 es la casa de la familia y el hogar. Entonces, a lo mejor tú por naturaleza eres alguien muy hogareño, muy de estar en familia, pero a lo mejor este año tu sol sigue estando en Aries, porque tu cumpleaños es el 17 de abril, sigue estando en Aries, pero a lo mejor el sol está en la casa 8. Entonces va a ser un año de transformación. Y así el sol y todos los demás planetas van a estar en diferentes signos y en diferentes casas. Entonces es como si leyeras otra persona, como la persona que vas a ser este año. Ah, ok, ya. ¿Es claro? ¿Más Sí, claro? sí, sí, sí. Muchas gracias, Meli. Con gusto. Gracias, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo, Aristeo. Hola, solo que Hola. un gusto. Solo que ando con los cachorros en la calle, pero eh, que en algún momento me comentaron que también la ubicación de nacimiento e inclusive la revolución solar tenían que ver de en dónde tenías o dónde, pues, digamos que estabas tú presente en en esa revolución solar, o sea, en la ubicación, o sea, ¿qué realmente afecta? O sea, ¿hay alguna influencia al respecto? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, por eso a veces los astrólogos checan diferentes lugares, ¿no? Como te conviene más que pases tu cumpleaños acá que acá, ¿no? Porque sí hay una diferencia. Por ejemplo, es por las latitudes, porque cambia, ¿no? Y también la distribución de las casas cambia. Cuando en el sistema que yo manejo, que se llama Placidus, las casas son de diferentes tamaños. Hay otro sistema que hace todas las casas del mismo tamaño, ¿no? Son diferentes convenciones, diferentes sistemas. Pero cuando las latitudes son muy al norte o muy al sur, lo que pasa con las casas es que algunas casas, por ejemplo, a lo mejor la casa uno se hace súper grande y tiene 3 signos, y la casa 2 se hace muy flaquita, la rebanada esta de la pizza que veíamos. Déjenme compartirles otra vez. Aquí. Aquí más o menos todas tienen, si se fijan, la casa 12 es un poquito más ancha que la 10, ¿no? Pero eso es por las latitudes. O sea, aquí estamos en una latitud pues más cercana al Ecuador, entonces tienden a ser más regulares las casas. Pero si ponemos, por ejemplo, aquí una latitud, porque aquí tienes que poner dónde, ¿no? Y ponle que pones no sé, Moscú o algo así, ¿no? Moscú, Rusia, ¿no? Vamos a poner cualquier dato así X para que veamos nada más lo que pasa. Aquí podemos poner 14 de abril del 2026 y aquí vamos a poner este ejemplo y vamos a poner evento.
Entonces ya le decimos que nos saque esta carta. Y esto es lo que pasa con las casas, ¿no? Que unas se vuelven muy anchas, como esta, y otras se vuelven flaquititas, flaquititas, ¿no? Entonces, obviamente eso cambia porque no es lo mismo, este es Júpiter, ¿no? No es lo mismo un Júpiter en la casa 1 que un Júpiter en la casa 2. Un Júpiter en la casa 1 te trae expansión personal hacia tu vida, a lo mejor viajes, aprendizaje, avanzar en la vida. Un Júpiter en la casa 2 te trae abundancia, te trae oportunidades de hacer más dinero, de comprar propiedades. Entonces, esto modifica toda la carta. Por eso es importante la latitud del lugar donde tú estás, tanto para tu carta natal, por dónde naciste, como para tu carta de retorno solar, por donde vas a pasar tu cumpleaños. Aunque, por ejemplo, pues dependiendo las latitudes, ¿no? Pero una diferencia de aquí a Querétaro, de aquí a San Miguel de Allende, no hay gran diferencia. Pero de aquí a Los Ángeles o de aquí a Nueva York, sí hay diferencia, ¿no? Hasta lo vemos en los usos y horarios, ¿no? Cuando el horario cambia, pues es también por las latitudes. Entonces sí, sí tiene que ver porque se modifica la configuración de la carta. No sé si fui clara. Sí, sí, perfectamente claro. O sea que inclusive o sea, es importante saber en dónde van a ser tu hijo o tu hija. Sí. Y también los minutos. Luego la gente suele, o sea, pues las enfermeras o cuando uno nace, pues la mamá pues, no está muy consciente para ver la hora, ¿no? Pero pues hay cambios por minutos, ¿no? Entonces, entre más Tú nos dijiste precisa, que las horas son las que dan el ascendente, ¿no? exactamente. Entonces, si coincidió que en ese momento estaba cambiando de constelación, a lo mejor te pasaste 2 minutos y en ese momento venía el cambio, ¿no? Y entonces a lo mejor crees que eres un ascendente, pero en realidad eres otro. Y al final no importa tanto porque en otro sistema a lo mejor de todas formas serías otro ascendente y a lo mejor en la astrología védica serías otro y desde la astrología china serías otra cosa. Lo importante es como, de nuevo, volver a esta herramienta como usamos un oráculo también, ¿no? Cómo tenemos la oportunidad de dialogar con algo externo que nos está reflejando algo que podemos mirar dentro de nosotros y aprender de ello, ¿no? Y crecer y transformarnos. Ay, de acuerdo, muchas gracias. Gracias, Pues Vero. Gracias, Aristeo, y gracias, Vero, por el comentario. muchísimas gracias, Meli. La verdad es que ha sido una plática súper, súper interesante. Y claro que pues para aprender todo esto, años y años, ¿no? Pero pues, me gustaría que si nos puedes dejar tus datos en el chat, por si alguien quisiera contacte contigo para hacer su carta solar o hacerte una consulta en particular, dejamos los datos en el chat. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a todas las personas que se conectaron en esta charla. Gracias por su interés, gracias por su participación. Y yo en lo personal agradecer muchísimo a Meli que nos haya compartido pues toda su experiencia, su trayectoria, cómo llegó a esta interesante herramienta, pues para conocimiento personal, desarrollo de conciencia y después, pues proyectarlo y pasarlo al servicio de las demás personas. Muchísimas gracias, Meli. Muchísimas gracias a todos por su participación y yo me quiero despedir invitándolas a que nos sigan en nuestras redes sociales en Sansani y pues tenemos eventos. Vamos a hacer una danza primal el 18, que es este sábado, en Interlomas. Si alguien está interesado, nos puede contactar en Samsani para que les demos información. Y próximamente, pues vamos a tener un evento grande que es un retiro en el mes de octubre. Ya les estaremos dando más información, les estaremos dando más detalles. Igual quien guste nos puede contactar en Samsani. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas Gracias, Oli, gracias a gracias, Meli. todos y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias por venir.